detonante de esa guerra? ¿Algún florero de Llorente que pasaran de esa rivalidad a ese conflicto, hermano? Pues no un detonante, sino que empezaron a matarse entre ellos. Empezaron. Y yo ahí entrevisté a un excomandante del EPL, el que era el comandante del EPL, que se desmovilizó, que ahora está desmovilizado. Y él ahí cuenta cómo fue el cuento, cómo fue que se bajaron, cómo llegaron a la zona bananera, cómo empezaron a extorsionar, cómo empezaron a presionar a las fincas. Y casi acaban con, o sea, yo estaba en ese momento administrando una finca y casi acaban con el cultivo porque los tipos llegaban no solamente para los trabajadores, sino, por ejemplo, haciendo exigencias a las fincas que en algunos casos eran imposibles de cumplir, por ejemplo. ¿Qué tan complicado fue para las personas del común ese enfrentamiento que se vivió entre guerrillas y posteriormente cuando llegaron paramilitares? Fue dramática la convivencia de las personas del común. A ver, los paramilitares llegaron después. O sea, en el 84 no hay paramilitares, digámoslo así. En el 84 la cosa empieza entre el EPL y las FARC, ¿no es cierto? Era dramático para los trabajadores de las fincas, porque es que usted cuando llegaba no sabía a quién iban a matar. Porque ambos tenían gente que les hacía inteligencia. Entonces, por ejemplo, al EPL le informaban que en esta finca había un trabajador que era simpatizante de las FARC. Y llegaban, los levantaban y lo mataban delante de todo el mundo. Y las FARC hacían lo mismo. Llegaban a una finca donde sabían que fulano o sutano eran simpatizantes del EPL y los mataban delante de todo el mundo. Entonces, obviamente que para la gente que vivía en las fincas todas las noches debió ser aterrador cuando llegaba uno u otro porque no sabía cuál era el destino de lo que iba a pasar esa noche ahí, ¿no es cierto? Pero para nosotros en las fincas, en mi caso que yo administraba, también era dificilísimo porque usted no sabía también... mataron muchísimos administradores de finca en esa época, porque los tipos llegaban a hacer terrorismo, llegaban, preguntaban por el administrador salía y ¡pum!, lo mataban. Pero en un principio llegan a apoderarse del personal sindical. ¿Cuándo empiezan a cobrar por los cultivos? No, eso fue ahí mismo. Es que ellos llegaban a una finca y le decían, vea, dígale al dueño de la finca, le decían o al dueño, si todavía el dueño estaba. Porque para el 84 ya la mayoría de los dueños se habían ido, obviamente, porque habían secuestrado a varios, habían asesinado a varios, entonces ya lo que quedaban era administradores. Entonces le decían, vea, dígale al dueño que necesitamos 10 millones. Entonces, eso fue así, eso, ¿no es cierto? Eso era, llegaban y pedían, necesitamos botas, necesitamos dotación, necesitamos comida. Había fincas donde habían, por ejemplo, guerrilleros que hacían parte de la nómina, que no trabajaban, pero estaban en la nómina. Había que pagarles. Había que pagarles y si no, por ejemplo, le cortaban los cablevías, que eso reparar un cablevías es dejar a una finca sin producción. O decían, paro, esta semana hay paro en esta finca. ¿Y por qué hay paro? No, que porque el dueño no ha enviado. Entonces, paro. Y una semana de paro en una finca es el 25% de la producción de un mes.